En nombre de Equilibrium Global, tengo el gusto de saludarlos e invitarles a compartir un nuevo video en nuestro canal de YouTube. En esta oportunidad, el contenido es para presentarles un libro de un investigador argentino sobre un tema que reviste mucha importancia, el ascenso de India. Tal vez muchos de ustedes saben, para quienes desarrollamos Equilibrium Global, generar una proximidad sobre lo que significa India en las relaciones internacionales para nuestra comunidad es un tema que en el transcurso de los años nos ha ocupado mucho tiempo y dedicación. Charlas, seminarios, videos, inclusive una sección en nuestro portal llamada Perspectiva India, que se encuentra disponible. Estamos convencidos de que el ascenso de India, del cual somos observadores y protagonistas, es un tema que supondrá un cambio en las relaciones internacionales en el mediano y largo plazo. Es por ello que debemos analizar, comprender e interpretar este ascenso en términos estratégicos. Y hoy es un gusto compartir esta conversación que hemos tenido con el analista y profesor, el doctor Manuel Gonzalo, quien es profesor investigador adjunto de la Universidad Nacional de Quilmes, profesor asociado de la Universidad Nacional de Chilecito y también co-coordinador del Grupo de Trabajo de Asia del Sur del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, CARI. El académico Gonzalo ha publicado recientemente el libro llamado India desde América Latina, Preparization, State Building and Demand-Led Growth. Aquí compartiremos las reflexiones del autor para indagar sobre el contenido del libro que queremos recomendarles. No tenemos dudas que encontrarán referencias y puntos importantes a la economía, a la geopolítica, al comercio, que nos invitarán a pensar cómo India está relacionándose con la Argentina, con los países de la región y también como bloque. Para comenzar la entrevista, quisiera preguntarle brevemente acerca del contexto histórico que estamos atravesando. ¿Qué escenario actual observa usted? Sí, un poco el libro lo que aborda o lo que trata de abordar es una especie de historia de largo plazo del subcontinente indio, de Asia del Sur y del Índico. Y obviamente, bueno, llega hasta nuestros días, donde el Indo-Pacífico, por así decirlo, o el Índico tienen un lugar central en la economía y en la geopolítica de hoy. Entonces, en términos generales, a lo que apunta el libro es a dar una visión, obviamente, digamos, respetando las particularidades geopolíticas, geográficas, institucionales, financieras de la India y del subcontinente indio, pero una perspectiva histórica, situada, de largo plazo, sobre el desarrollo económico del subcontinente y en particular de India, que digamos es el actor principal. Entonces ese es el objetivo un poco del libro, desde una mirada latinoamericana, porque yo soy formado en América Latina, hice mi licenciatura de grado, maestría en Argentina, doctorado en Brasil, y obviamente que no desconoce, digamos, después hice dos trabajos de campo, uno para la tesis específicamente de 4 meses en India. Después volví a ir 4 o 5 meses y un mes más en el 2019. Entonces es un trabajo que tiene muchos autores, digamos, una lectura muy intensa de autores indios, pero con una mirada, por así decirlo, desde América Latina, que es donde yo estoy situado y formado, por así decirlo. Desde comienzos del nuevo siglo, la presencia comercial y política de India en América Latina se incrementó significativamente. Por ejemplo, Latinoamérica recibe un tercio de las exportaciones de vehículos indios. Al respecto, nos interesaría entender cómo fue la evolución histórica de estas relaciones en el siglo XXI y en qué estado se encuentran actualmente. Está bien, está bueno. Sí, yo ahí creo que el libro, digamos, en el libro lo que más hay, por así decirlo, es una visión desde insights o autores latinoamericanos hacia la India. Eso es lo que tiene el libro. Y eso nos sirve, obviamente, como consecuencia para pensar la relación India y América Latina. Ahora, respondiendo más específicamente y en concreto lo que vos estás señalando, eh, desde el nuevo, por así decirlo, desde el siglo XXI, eh, tanto de nuevo, por el ascenso asiático con China, pero con India, con lugares centrales, con una demanda muy fuerte de Asia de recursos naturales, tanto agrícolas como, bueno, minerales, por así decirlo, y combustibles, mayormente, digamos, la inserción latinoamericana
tiene que ver con proveer de alimentos y combustibles y minerales a Asia en general, a China y a India en particular como jugadores principales. Entonces, digamos, si uno mira el flujo comercial, está mayormente centrado ahí. Lo que sí uno empieza a ver, o al menos de lo que exporta América Latina, lo que uno sí empieza a ver es que de parte, al menos de China, ni que hablar, pero de India también, una visualización, diría casi que en la última década, si bien no en el primer anillo geopolítico claramente ni de la India ni de la China, pero sí empezar a mirar a América Latina con un poco más de detalle y de importancia. En ese poco más de detalle e importancia, obviamente están los recursos naturales, pero también está viniendo, digamos, inversión extranjera directa de parte de India y de China, bueno, ya hace un tiempo de China, pero de India, yo diría que en los últimos años empieza a haber un interés mayor de inversiones concretas en algunos segmentos específicos. En ese sentido, digamos, los países más relevantes, bueno, digamos, Brasil siempre ocupa un espacio muy importante, ¿sí? Yo diría que Colombia también tiene para India, hay una base bastante importante, sea en la base de hidrocarburos, sea en las inversiones de automotrices en Colombia, eso está creciendo. En México también hay un lugar, y Argentina también viene creciendo. Diría América del Sur viene creciendo, tal vez un poco mezclada con Brasil desde la mirada india, ¿no? O sea, como que lo primero que mira a India tal vez sea Brasil. Y también aparece otro país, que ahí, digamos, recientemente se abrió una embajada de la India en Paraguay. Entonces, eso también señala que, bueno, India está mirando distintas cosas. En el caso de Paraguay me parece que muy también ligado al tema soja. Pero sí, me parece que está habiendo una estrategia un poco más definida de la India, ya no a nivel latinoamericano, sino diría a nivel sudamericano. Y de hecho, si uno mira la última visita de Jaishankar, se hizo específicamente a países de América del Sur, Brasil, Paraguay y Argentina. Entonces, diría que en el marco de, por así decirlo, los commodities como eje, digamos, articulador del vínculo comercial, se empiezan a ver otras cositas muy interesantes y que obviamente me parece que hay que escalarlas con una estrategia mucho más definida de nuestra parte, por así decirlo. Para comprender la dinámica científica productiva interna de India, ¿en qué consiste el Sistema Nacional de Innovación de India y qué rol tuvo en el desarrollo económico del país? Bueno, está muy bien. Esa pregunta apunta básicamente a la segunda. El libro tiene 3 partes. Una primera parte que trabaja como sitúa, digamos, al periodo en donde India fue el centro del mundo como exportador de textiles, y luego el periodo colonial en donde India se periferiza, por así decirlo. Esa es la primera parte. La segunda parte es la construcción del Estado indio con un foco en el Sistema Nacional de Innovación de India, y esta pregunta me parece que apunta ahí. Efectivamente, digamos, dada la condición geográfica y geopolítica de la India, bueno, hay 3 pilares que siempre fueron muy relevantes desde la constitución del Estado indio, que fue el desarrollo de esquemas científicos y tecnológicos apuntados al nuclear, espacial, y finalmente que se consolida principalmente en la década del 70, defensa, ¿sí? Recordemos que, por ejemplo, India domina hoy la tecnología nuclear, hizo una serie de detonaciones nucleares a lo largo de su historia. Entonces, lo que se dice, lo que la literatura llama la triada, siempre ha concentrado el principal gasto de investigación y desarrollo en la India. Sin embargo, en las últimas, ya casi diríamos 2 décadas, a partir de esa base científica muy ligada a lo público, lo que India intenta o está buscando o ha intentado o sigue buscando es que esas capacidades científicas y otras que están en el aparato de India tiene una red muy densa de instituciones científicas y tecnológicas. Eso fue creado durante el periodo de Nehru, cuando se crea, digamos, el Estado de India, y sigue siendo un activo muy relevante de la India. Bueno, pero en las últimas 2 décadas se ha buscado que de esa base científica y tecnológica tenga mucha más conexión con, por un lado diría, el aparato productivo, y por otro lado diría las necesidades sociales de la población india. Todos sabemos que también India tiene una serie de desafíos
sociales muy relevantes. Entonces, en las últimas 2 décadas se ha apuntado a que, bueno, en el marco de estas capacidades científicas y tecnológicas, se profundicen los vínculos con la estructura productiva y con las necesidades sociales de la población. En ese sentido, o en ese marco, por ejemplo, India ha sido pionera entre los países en desarrollo, en términos de, por ejemplo, tener una política de ciencia y tecnología orientada por misiones, atendiendo a algunos problemas puntuales, como puede ser sanitación, inmunización, semillas, digamos, distintos problemas que aquejaron siempre, bueno, energía, ni que hablar. Entonces, eso es algo interesante para mirar de India, yo también lo estoy mirando ahora ya más recientemente. Y bueno, hay distintas formas a través de las cuales India busca que haya más derrame sobre el aparato productivo. Entonces se explora a través de los campeones nacionales, se explora a través del apoyo a las startups, se explora a través de llamar a la inversión extranjera directa. Ahí hay una gran discusión entre los economistas en términos de, bueno, cuán efectivas son esas estrategias, pero lo cierto es que eso es muy interesante a mirar, en particular porque, por ejemplo, en nuestro caso desde América Latina o algunos otros países de Argentina, pero algunos otros países de América Latina tienen ese tipo de perfiles. Por ejemplo, nosotros tenemos capacidades nucleares en el sector nuclear importantes. Bueno, ¿cómo hacemos para que se vinculen más con el aparato productivo? Y bueno, esos son desafíos, por así decirlo, comunes, lo que llamamos el sur global, antes podríamos llamar la periferia, y bueno, y que un poco están señalados en el libro. Considerando los desafíos que plantea el contexto internacional actual, no solo por la coyuntura de la guerra, sino por la creciente competencia entre Estados Unidos y China, ¿qué oportunidades ve en la profundización de las relaciones entre Latinoamérica e India? Sí, está ese marco, que es el global, digamos, dominante. Creo que ahora con las últimas cuestiones que aparecieron en relación a, bueno, América del Sur, con lo del triunfo de Lula y algunas cuestiones en términos de, bueno, lo de Ucrania en términos de combustibles y el no alineamiento de la India, me parece que tenemos o hay espacios a explorar en términos de BRICS, en términos de BRICS A, ¿no? Argentina se supone junto a otros países, el año que viene va a integrar los BRICS. Me parece que el Mercosur, que hoy lo veo muy parado, puede llegar a ser una nueva plataforma, o no una nueva, sino una plataforma existente a recuperar. Y esas plataformas obviamente van a convivir con el mundo asiático. Entonces ahí me parece que justo el otro día estaba leyendo a distintos analistas brasileros con el triunfo de Lula y demás, que bueno, la mayoría obviamente mirando Asia, pero muy pocos mencionaban el Mercosur. Ahí me parece que, bueno, todavía nos queda un gran desafío en ese sentido, que es, bueno, por ejemplo, están en agenda acuerdos Mercosur, libre comercio Mercosur-India, Mercosur con distintos bloques. Esa agenda me parece que tanto la de las BRICS como esa puede llegar a tener un nuevo volumen y que habría que empezar a mirar un poco más. Después, a nivel latinoamericano o más sur global, me parece que las relaciones con India, con África y con otros jugadores intermedios, bueno, el caso con India además es muy interesante porque India hasta puede ser, digamos, tiene, digamos, crecientemente una relación bastante, digamos, de mayor complementación con los Estados Unidos. Entonces, la sociedad con India, desde América Latina, puede ser, digamos, hasta tener buenos ojos de parte de los Estados Unidos. En ese sentido, me parece que el caso de la India permite, digamos, es un país que permite, tanto por su historia de no alineamiento como por su historia actual, permite incluirlo en diversas alianzas. Me parece que, bueno, el desafío que, obviamente, o tal vez ya lo dije en la pregunta anterior, pero el desafío que tenemos es saber qué queremos hacer nosotros también, ¿no? O sea, China, Estados Unidos e incluso India tienen ciertas estrategias más definidas. Tal vez lo que me cuesta un poco más es ver desde América Latina qué queremos, cómo lo queremos, hacia dónde lo queremos impulsar. Me parece que ese también es un desafío muy importante que tenemos.
Vinculado a lo anterior, pero en la relación específica entre India y Argentina, ¿cuáles son las áreas y agendas con mayor potencialidad para vincularse? ¿Cuáles son las claves al referirnos a las oportunidades para nuestra región cuando se trata de India? Bueno, está muy bien. Ahí, como digamos, como decía, el panorama, digamos, comercial, Argentina exporta 2/3, un poquito más de sus expo, salen de La Pampa, básicamente, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, productos agropecuarios. Y tenemos relaciones interesantes en lo que es científico, en nuclear, ¿sí? También algunas cositas, por ejemplo, en defensa, ¿sí? Hay algunas relaciones en defensa. Y efectivamente en los últimos años, bueno, si uno mira las redes del embajador de la India en Argentina, se ha juntado casi con, no sé, no ha quedado personaje del ámbito público por juntarse, con lo cual uno dice, bueno, India en agenda está, porque desde Alberto Fernández, todos, hasta digamos, que Cambiemos también. Entonces, todos los partidos políticos de Argentina lo tienen en agenda. Lo que sí me parece, más allá de esa cuestión mediática, es que hay que avanzar más fuerte en algunas áreas digamos, y más concreto con apoyos específicos. Por ejemplo, energía me parece un área muy importante a trabajar mucho más, por así decirlo. Y después también la base de Asia del Sur como mercado de exportación de distintos productos con mucho más valor agregado de parte de Argentina. Ahí obviamente no es fácil, es difícil porque queda lejos, porque hay desconocimiento, porque el idioma es otro, porque hay que encontrar un socio local. Eh, pero me parece que hay que hacer un esfuerzo ¿para qué? Para sumar más productos, para sumar más actores y para sumar más sectores en esta relación. Eso necesariamente implica un trabajo mucho más audaz, y cuando digo audaz, digo que hay que colocar recursos, tanto del sector privado como del sector público. Me parece que más allá de la cuestión mediática, del Twitter, de la foto, hay que avanzar mucho más fuerte en un estudio sistemático de cómo complementarse con India, colocar recursos, personas, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que con India, con Asia del Sur, digamos, o si se quiere, con el Indo-Pacífico, ¿sí? Pero eso me parece que otros países lo están haciendo y todavía a nosotros nos falta ahí. Para concluir, nos interesaría escuchar sus reflexiones acerca de los desafíos que tiene actualmente India para continuar compitiendo en el escenario internacional, como así también sobre el posible rol que ocupe en las próximas décadas a nivel regional y global. Bueno, de coyuntura, sí, va de coyuntura, pero de estructura hay un tema que es hoy por hoy es la agenda, pero hoy por hoy, antes ya hace una década, es central en la agenda de la India, que es energía. Con lo de Ucrania y el aumento de los precios de los combustibles, las importaciones de la India, que ya eran 1/3 energéticas, se recargan bastante, digamos, y eso empieza a pesar en términos de divisas, ¿no? Si uno mira las reservas desde que empezó Ucrania, de Ucrania, no sé, a los 6 meses, un poco más, casi que 100 bi habían bajado las reservas de India. Eso es muy fuerte, ¿eh? Lo que pasa es que tiene una situación externa muy, 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 muy buena. Entonces, el tema importaciones en lo que es energía, el tema importaciones en lo que es, justo ahora ahora en la mañana estoy trabajando en la discusión de 5G, de equipamiento, de equipos de telecomunicaciones, que la mayor parte son importados de China, y que ahí Estados Unidos tiene un interés bastante relevante con distintos jugadores como como Google, Apple, que están entrando en el mercado. Esos son, digamos, el tema sector externo, para resumir, que parecía superado, vuelve a cobrar importancia. Eso vinculado al tema energético y a las importaciones manufactureras más complejas. Eso es un tema para la India. El tema alimenticio en términos de inflación siempre va a estar, porque hay que alimentar a 1.300 millones de personas. Ahí obviamente Argentina tiene un rol a jugar.
Y después está, bueno, temas de seguridad nacional y defensa, ¿sí? India es tal vez uno de los países que más viene invirtiendo en modernizar su sector de defensa, en establecer alianzas en torno al Índico, con lo cual el tema de defensa, así en términos generales, y apuntado principalmente al Índico y a la relación con China, va a seguir siendo relevante, y obviamente a los desarrollos tecnológicos que el sector defensa derrame sobre, como hablábamos antes, derrame sobre el entramado productivo nacional. Entonces, hay muchos grupos industriales de la India que obviamente juegan el juego de la defensa y también juegan el juego de el desarrollo tecnológico y comercial, lo que serían las tecnologías duales. Entonces ahí hay también bastante a mirar. Esperamos que hayan disfrutado de este contenido. Nosotros también. Y es por ello que continuaremos dedicando producciones a nuestra sección Perspectiva India. Debajo del video encontrarán el link y la referencia al libro del doctor Manuel González. Y por supuesto, si llegaron hasta aquí, los invitamos a una acción sencilla que para nosotros tiene un gran valor. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Es un gesto que desde nuestra organización lo valoramos enormemente. Muchas gracias.